Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid, Ciudadanos, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hace unos minutos estaba sentada ahí Nadia Calviño y le preguntaba, la oposición está criticando, ustedes dicen que es que la oposición no les da tregua, y yo le preguntaba, ¿pero no tendrá algo de culpa el gobierno también? Y a usted tengo que preguntar a la inversa, llevan apenas 2 semanas, ni siquiera los 100 días, ¿no han sido demasiado ustedes echándole aliento en la nuca al gobierno? Vamos a ver, nadie obligó a Pedro Sánchez a decir antes de concurrir a las elecciones que nunca pactaría con los independentistas. Nadie obligó a Pedro Sánchez a decir que no dormiría si compartiese gobierno con Podemos. Nadie obligó a Pedro Sánchez a decir que nunca pactaría con Bildu. Si en 2 semanas demuestra el presidente del gobierno que mintió, que no tiene palabra, ¿qué tiene que hacer la oposición? ¿Callarse? A ver, es inadmisible. O sea, este señor se presenta a las elecciones con mentiras, porque ha demostrado que todo lo que decía era mentira. Entonces, ¿qué era mentira? Bueno, ¿dijo o no dijo que no dormiría si tuviese un gobierno con Podemos? Yo no sé si está durmiendo, ¿no? Ahora mismo. Bien, te lo admito. ¿Dijo o no dijo que no pactaría con los independentistas? ¿Dijo o no dijo? Y ahí está la hemeroteca. Si es que afortunadamente vivimos en un siglo que nos permite recordar todo esto de manera muy fácil. ¿Dijo o no dijo que no pactaría con Bildu? Todo eso lo dijo. Entonces, si en escasas semanas este señor demuestra que todo lo que dijo era mentira, pues tiene que haber alguien que se lo recuerde. Pero, mira, he estado escuchando a Nadia, precisamente a la ministra Calviño, antes, y hay una cosa en la que discrepo con ella. Hay otras en las que no, aprovecho para decir, pero hay una cosa en la que discrepo. Dicen que están teniendo problemillas con la comunicación. Yo no estoy de acuerdo. No, eso lo decía yo. Sí. Ella no lo decía. Ella lo ha mentido. Si no había tenido problemas con la comunicación. No, yo creo que lo están haciendo fantásticamente bien. Yo sé que se quejan de que se esté hablando de Venezuela, pero oye, gracias a Venezuela no se está hablando de que han pactado con Bildu en Navarra. Y gracias al pacto con Bildu en Navarra no se está hablando de que la señora Dolores Delgado, que era ministra de Justicia, ahora indecentemente es fiscal general. Algo que yo, que vengo desde el mundo del derecho, me parece inadmisible, me parece una de las mayores vergüenzas y una de las mayores pruebas de que en este país no hay separación de poderes. Gracias a Dolores Delgado no se sabe, no se recuerda pues que han pactado con los populistas y que han pactado con los independentistas y que el señor Sánchez se va a reunir con Torra. ¿Te acuerdas? Porque es que hace nada, parece que estamos hablando de hace 5 años, ¿no? Decía, no, yo con el señor Torra no me reúno. Pues, es que es todo así, es delirante, y entonces la culpa es de la oposición, porque cuando todo esto se dibuja, y me parece escandaloso, y es escándalo tras escándalo, y yo creo que Sánchez está jugando a un juego muy peligroso, que es subir el umbral del dolor de los españoles para que empecemos a encontrar como tolerable cosas que no son tolerables, ¿no? Entonces nos va acostumbrando a poquito. Y claro, quiere que la oposición nos callemos y si no habla, pues como siempre tiene el comodín de la derecha, que es un poco lo que hizo en la entrevista de Ábalos ayer, pues ya está. Por el relato tan duro y dramático que usted ha dibujado, el PSOE pacta con Podemos y consigue la abstención de Bildu o por lo menos la abstención se produce, y de Esquerra. ¿No son también desde Ciudadanos un poco responsables? Es decir, han tenido la enorme posibilidad de hacer un gobierno de coalición antes de las elecciones y se han mantenido en el no es no hasta provocar unas siguientes elecciones y una situación de bloqueo. ¿Desde Ciudadanos no se replantea lo que hemos hecho? A ver, quiero recordaros que al señor Sánchez le dijimos que no estaba obligado a pactar con populistas y con independentistas, que nosotros le ofrecíamos nuestros escaños para que ellos gobernasen en solitario. Eso fue en el último momento de descuento, diciéndole también al PSOE que tenía que renunciar a la pérdida de Navarra. Xavier, eso el PSOE no lo podía aceptar. Un segundo. Xavier, eso no fue en el último momento de descuento. Nos presentamos a las elecciones del 10 de noviembre diciéndole eso a la gente que nos iba a votar. Pero sus votos ya no servían en ese momento. Esos 10 escaños ya no servían para formar gobierno. Antes sí. En la campaña del 10 de noviembre no teníamos 10 escaños. Teníamos 57 escaños. Y con todos esos escaños, y en campaña electoral, a ver, que nosotros no somos Sánchez, que nosotros mentimos abiertamente a la gente. O sea, nosotros si dijimos en ese momento, nosotros vamos a poner nuestros escaños al servicio
de que haya un gobierno en el que no entren ni populistas ni independentistas. No le pedíamos a Sánchez, como Pablo Iglesias, ministerios. No le pedíamos a Sánchez, como Pablo Iglesias y Alberto Garzón, que hay que recordar que en Izquierda Unida, Partido Comunista, no le pedíamos ni vicepresidencias, ni ministerios, nada de eso. Lo único que le pedíamos a Sánchez es que no dejase a nuestro país vendido en manos de populistas e independentistas. O sea, más generosa no podía ser nuestra oferta y no lo hicimos en el último momento. Concurrimos a las elecciones del 10 de noviembre diciendo a Sánchez que iba a poder gobernar en solitario. Resultado, probablemente 10 escaños, pero aún así nosotros insistimos en la vía 221 proponiéndole al Partido Popular, oye, tanto España suma, no, sumemos por España. Y la mejor forma de sumar por España es acumulando todo ese poder al servicio de que Sánchez pudiese gobernar en solitario y al servicio de hacer grandes pactos que necesita nuestro país. Fue Sánchez el que no lo quiso. Además se demostró, porque luego tardó 15 minutos en empatar con Podemos, quiero recordároslo. Esa misma noche empezaron las negociaciones, según las crónicas que se han escrito, pero lo cierto es que ustedes de Ciudadanos podían haber formado un gobierno con 180 diputados y solo 2. Y a continuación pasan de 50 y pico a 10. ¿A qué es debido entonces eso? Si pues es como usted dice, ¿por qué la gente lo interpretó tan mal? Pues porque a lo mejor a mucha gente no le gusta Sánchez y no le gustaba que nosotros posibilitásemos un gobierno de Sánchez. Fíjate, a las elecciones en las que obtuvimos 57 escaños, nosotros decíamos que Sánchez no gobernaría con nuestros votos. Y en las elecciones en las que tuvimos 10 escaños dijimos que desbloquearíamos el gobierno. Aún así, entendemos que tenemos que tener una responsabilidad en estos momentos y que España no podía quedar bloqueada si nosotros podíamos evitarlo y que España no tenía que tener servidumbres con populistas que van a afectar a la economía, porque, insisto, ya lo dije aquí en este plató, se nos avecina una crisis económica y el peor compañero de viaje es Podemos. Y estamos inmersos en una crisis territorial y el peor y menos leal compañero de viaje es el independentismo, con quien Sánchez está pactando y además sin ningún tipo de sonrojo, ¿no? Con un desparpajo que a mí me está empezando a asombrar, la verdad. Le pregunto ahora por Ciudadanos, por la cuestión interna, que es una de las cuestiones de la actualidad, pero antes escuchamos las palabras que ha dicho hace unos minutos, creo que en Radio Francisco Igea, líder de Ciudadanos, sobre la cuestión relacionada con Ciudadanos, la cuestión interna, ese congreso que va a haber en marzo. Esto es lo que decía Francisco Igea. Lo que queremos es un modelo de partido que evite los errores que hemos cometido hasta ahora. Nosotros vamos a hablar de política, y vamos a hablar de política de aquí a que sea el Congreso. Hay gente que se empeña en hablar de personas, y yo ya no sé cuántas veces tengo que decir una obviedad. Hay una obviedad, evidentemente Inés es mucho mejor candidata para presidir el partido, pero es que no estamos hablando de eso. No solo hay que hablar de personas, se habla de los errores que ha cometido Ciudadanos. ¿Cuáles han sido esos errores? Pues obviamente muchos, como todos los partidos, que están conformados por personas. Bueno, para mí Paco, aquí yo creo que ha demostrado una gran generosidad porque reconoce quién es la persona que mejor encarna los valores del partido ahora mismo, visión que yo comparto. En segundo lugar, yo también estoy de acuerdo en hablar de políticas en lugar de personas. Y en tercer lugar, algo que sí que sostenía Paco es que quizás teníamos que haber evitado un gobierno de populistas independentistas pactando con el Partido Socialista. Creo que es lo último que estábamos ofreciendo, si mal no recuerdo. O sea, mayor reconocimiento. Hay partidos que no hacen autocrítica. Una noticia Hay partidos última, que no se mueven. Que me acaba de llegar. El secretario general del Parlamento, Xavier Muro, acaba de ordenar la retirada del escaño de diputado a Quim Torra. ¿Cómo lo valoran ustedes? Pues que ese secretario del Parlamento acaba de dar una lección de Estado al señor Sánchez, que sí que le reconoce al señor Torra con quien se va a reunir. Me pregunto qué va a hacer el señor Sánchez. De diputado, no de presidente. O sea, va a seguir siendo presidente. ¿No podrá reunirse el presidente de España con el presidente de la Generalitat, aunque no sea diputado? Sí, el señor Sánchez prefiere elegir sus socios. Está claro que sí, que se va a reunir con el señor Torra y que va a utilizar al resto de presidentes autonómicos como atrecho para esconder sus verdaderas intenciones, pero como ya le vamos calando en España, pues no nos sorprende nada. Elsa. Buenos días, vicealcaldesa. Es usted una de las dirigentes de Ciudadanos que más claramente se ha posicionado en contra del llamado PIN parental o veto parental, ¿no? Dijo, es una medida en la que no creemos. Y entonces quería preguntarle si efectivamente en Madrid se va a impedir que se implante, ¿no?, esta medida, porque de alguna forma parece, como ha ocurrido en Murcia, que al final Vox puede acabar saliéndose con la suya, ¿no? Entonces, si de verdad en Madrid van a impedir que esta medida se aplique. A mí es un debate que me gusta mucho porque además lo vivo no solo como política, sino como madre.
Entonces, el PIN parental que propone Vox, si uno se mete en la página web de Vox, que yo he tenido interés de hacerlo, afecta incluso a medidas curriculares. Esto quiere decir que si de repente tú eres un padre que no crees en la Reconquista, pues le puedes decir al centro que tu hijo no aprenda la Reconquista. O si tú eres un padre que no cree en el descubrimiento de América, que no quieres que tu hijo aprenda el descubrimiento de América. O si eres un padre creacionista, puedes proponer a tu centro que no enseñe a tu hijo la evolución humana. Entonces, como no podemos hacer materias a la medida de todos los agraviados que somos en España, que somos muchísimos, me incorporo porque todos tenemos sensibilidades distintas, yo creo que hay materias que hay que reservar, lógicamente, y que tienen que ser aprendidas. Y estamos hablando de la igualdad, estamos hablando de cuestiones muy básicas. Y luego ya están los cómo. Una cosa son los qués y otra cosa son los cómo. Y os voy a dar un ejemplo que esto le ha pasado a alguien que yo conozco. Resulta que a su hijo en clase el profesor se le ocurrió decir, bueno, pero ya sabéis cómo son los políticos, todos son iguales. Y el padre es político. Pues una cosa es que la clase de matemáticas y otra cosa es el cómo. Y lógicamente el cómo se tiene que vigilar. Y para eso hay inspección educativa y para eso hay, lógicamente, mecanismos y hay protestas por parte de los padres. Aún así, en Madrid está garantizada la libertad de elección. O sea, los padres pueden elegir libremente y eso ya queda garantizado. Así que yo creo que lógicamente siempre hay un equilibrio y que se tiene que reservar determinadas materias. Jesús. Pero entonces, si yo lo entiendo bien, si Vox mantiene lo que ha anunciado, que es que para aprobar los presupuestos de la Comunidad de Madrid exigirá que se aplique su PIN parental, ¿usted sería partidaria de que no se aprobaran esos presupuestos o de cambiar de socios? No, yo lo que propongo es que no se tiene que admitir todo lo que propongan, por exótico que sea. Y además somos un ejemplo en el Ayuntamiento de Madrid. Nosotros también estuvimos hasta el último momento con flecos, con cosas que para mí eran importantes y que no aceptamos. Pedían, por ejemplo, la retirada del apoyo a la comunidad LGTB, no se aceptó y ahí está en el presupuesto. Pedían, por ejemplo, la retirada del apoyo a la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, que son estratégicas dentro concretamente de mi área, y no se aceptó. Hay otras cosas que sí, las bajadas de impuestos, estamos de acuerdo, ahí están, determinadas cosas sí que son razonables y se pueden negociar, hay otras que no. Por tanto, finalmente, es verdad que salieron sin su apoyo, pero pensad que en ese momento Vox estaba eligiendo entre los presupuestos de Manuela Carmena y los de un gobierno liberal. Y aún así, pues ellos están con esas cosas que no dejan de ser batallitas que son para titulares, porque realmente no hacen otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que lo más importante también es ser firmes. En Murcia se ha aprobado. Bueno, pero no se ha aprobado tampoco en la medida de lo que pretende Vox y os invito a que miréis la página web para que veáis el alcance realmente de lo que pretenden en el PIN parental. Sí, señor Villacís, buenos días. Yo quería hacerle dos preguntas. La primera, ¿cómo es? Las hago las dos y después me las conté. La primera es, ¿cómo es la convivencia entre Ciudadanos y el Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid? O sea, ¿hay tensiones? Y en función de eso, ¿qué posibilidades hay de un acuerdo más amplio de cara a próximas convocatorias electorales entre el Partido Popular y Ciudadanos? No sé si ensayando una España suma nueva o, en definitiva, una coalición de centro-derecha que sea una alternativa más poderosa que lo que ahora mismo es los distintos partidos por separado. Bueno, pues yo creo que todo el mundo, porque es muy visible, la relación que hay entre el Partido Popular y Ciudadanos en el Ayuntamiento es excelente. Y eso nos está sirviendo para sumar y avanzar muy rápidamente para desbloquear la ciudad de Madrid. Está funcionando a la perfección. Yo creo que hemos caído políticos en general, y me refiero a toda la Junta de Gobierno, maduros, responsables, y por eso está funcionando también. Eso no significa que no hayamos discrepado en políticas. O sea, políticamente no, en cuanto a relaciones no, pero en cuanto a políticas sí hemos discrepado unas cuantas veces. Hemos discrepado, por ejemplo, en que yo no quería que la Mancomunidad del Este trajesen los residuos a Valdemín Gómez. Hemos discrepado, por ejemplo, en la estrategia de sostenibilidad, ¿no? Cosas de Madrid Central, los vehículos C. Nosotros tenemos una visión medioambiental un poco distinta, dentro de que digo aquí que el alcalde no es negacionista. Lo digo porque lo he escuchado por ahí, no es verdad. Entonces, sí que discrepamos porque somos partidos políticos distintos. Ellos son conservadores, nosotros liberales, pero hemos conseguido sumar probablemente porque nos hemos presentado por separado.
Yo estoy convencida que hay muchas personas del Partido Popular que a lo mejor no les votarían si fuesen con nosotros, y hay mucha gente de Ciudadanos que no nos votarían si fuésemos con el Partido Popular. Así que a mí lo interesante y lo razonable me parece que es apoyar un proyecto en el que crees, que tenga autonomía y sustantividad propia, y Ciudadanos lo tiene. Así que por ahora no. Última pregunta, Alejandra. Xavi me pide brevedad, así que voy a intentar ser lo más breve posible. Una de las causas por las que el 10 de noviembre en esas elecciones a Ciudadanos no le fue bien puede ser, o se interpreta que es, porque dejaron de ser útiles. ¿Qué pueden hacer ustedes para ser útiles y convencer de que el voto a Ciudadanos sirve para algo? Bueno, pues yo creo que sosteniendo la postura que estamos sosteniendo ahora mismo, que yo creo que somos un poco el rayo de luz, la sensatez entre tanta polarización como estamos viendo, ¿no? Se está dando la batalla pues de las trincheras. Y yo creo que cuando eso ocurre es evidente que el centro es más necesario que nunca. Si el centro hubiese tenido más representación, ahora mismo no estaríamos con Podemos y con los populistas y con el señor Ábalos escondiéndose en las cabinas para tener que dar 5 versiones y esconder de qué lado están y con quién tienen complicidad, y con el señor Sánchez no entrevistándose con Guaidó, que es una auténtica vergüenza internacional lo que nos están haciendo pasar. Así que nosotros vamos a seguir peleando por hacer ver que el centro es lo más necesario, que la mayor parte de las personas están en el centro, y así va a ser siendo, y va a seguir siendo, y yo creo que después de los tiempos de polos, después de las tormentas, se hace mucho más necesario que nunca la sensatez y el equilibrio. Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid, Ciudadanos, muchísimas gracias por Muchas estar gracias con a nosotros en vosotros. Televisión Española.